El Instituto Mexicano de la Radio rinde un homenaje al maestro Ernesto de la Peña. Poeta, traductor, erudito, lingüista y sabio. El doctor Ernesto de la Peña podía decir el nombre de Dios en 30 lenguas. Escribió todos los géneros conocidos. Fue especialista en asuntos bíblicos y religiosos, pero experto en todas las ramas del arte, la historia y la cultura del mundo, y con un alma que de tan elevada fue completamente terrenal. Nací en la Ciudad de México y a pesar de que he hecho unos cuantos viajes, he sido como prisionero de mi ciudad, a la que desde luego odio y amo con toda mi alma al mismo tiempo, como creo que nos pasa a todos los capitalinos. Nacido en la Ciudad de México el 21 de noviembre de 1927, Ernesto de la Peña sucumbió desde niño a los libros, la música y las palabras bien dichas. Yo empecé a escribir desde niño, empecé a tener inclinaciones literarias y artísticas en general, o culturales mejor dicho, desde mis más tiernos años. Ya en una forma continuada y organizada, pues mis actividades datan de, no sé, de mis 14 o 15 años, pero debo hacer una salvedad. Yo escribía entonces poesía lírica y no me atrevía a publicar absolutamente nada. Escuchó y se enamoró de toda la poesía del mundo y su diversidad de mapas, las mitologías china, hindú o grecolatina, las religiones judeocristianas, las enseñanzas musulmanas y las muchas maneras de llamar a la gloria y al infierno. Ernesto de la Peña fue también creador de obras de ficción, investigador y hacedor de páginas, pero también escribiente que enamoró a sus lectores, comunicador que compartió su sapiencia por televisión y que también nos regaló su voz para inolvidables expresiones radiofónicas. Sin duda, el IMER fue la casa que albergó sus palabras y sabiduría, y el medio radiofónico donde más se difundió su pensamiento desde 1990. Porque el maestro de la Peña sabía que no basta con alcanzar la sabiduría, sino que es necesario saber utilizarla y compartirla. Amigos, les habla Ernesto de la Peña, feliz colaborador del Instituto Mexicano de la Radio, donde llevo trabajando ya más de 20 años y exponiendo en medida de mis posibilidades temas que me apasionan y que han tenido la buena fortuna de encontrar eco entre ustedes que me hacen favor de oírme. Su programa Testimonio y Celebración tuvo más de 4,000 emisiones. Si efectivamente el estar en el terreno de los justos, de los premiados, en el más allá, según las doctrinas que le inculcaron a uno, fuera verdad, sería un mundo positivamente muy aburrido. Por eso se dice muy comúnmente en México, yo prefiero el infierno, porque ahí pues están las muchachas malas, ahí está la borrachera, ahí está todo lo que nos divierte. Pero por desgracia, pues la eternidad parece que no se da en la naturaleza, no se da siquiera en el cosmos físico. Entonces, pues todo está condenado a desaparecer. Música para Dios ha cambiado el panorama de la música sacra para todo aquel que lo ha escuchado. Las Cantigas de Alfonso el Sabio es una recopilación de 426 poemas en loor a la Virgen María. Por eso se llama Cantigas de Santa María. Al hilo del tiempo ha relatado con humanismo y humanidad varios pasajes de la historia y la literatura. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Al hilo del tiempo. Espero que no me juzguen muy severamente porque en los programas breves, en las cápsulas que grabo, hablé de uno de los poetas que yo más admiro, que incluso he traducido al español, Rainer Maria Rilke. Y voy a postergar, espero que me lo toleren, el seguir hablando de la leyenda de Virgilio para hablar de este poeta con la promesa de que después me ocuparé debidamente con el tiempo necesario de Virgilio. Rilke es un poeta difícil. Han dicho que es un poeta para poetas. Y hay mucha razón en buena parte. Pero su producción poética es muy vasta. Y hay algunos poemas que son perfectamente comprensibles para el lego. Y
Si se ha dicho que es poeta para poetas, es porque, aunque suene un poco anticuada la expresión, en sus poemas hay una especie de alquimia del verbo, de lo que se habló mucho cuando las querellas acerca de la poesía pura. Con la serie radiofónica 100 200 años que don Ernesto de la Peña realizó con motivo del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, compartimos su visión personalísima sobre la historia de México. En el lenguaje cotidiano decimos: a mí la muerte me pela los dientes. Y detrás de este desplante posiblemente esté agazapado el miedo a lo desconocido. Pero con astucia e ingenio optamos por incorporar nuestra desaparición física a las celebraciones de la vida, quizás porque fingimos no darnos cuenta cabal de la inmensidad del más allá. Y sus narraciones radiofónicas del Metropolitan Opera House nos han llevado a las entrañas del bel canto. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra transmisión directa por satélite. En esta ocasión vamos a presentar, como anunciamos en la ocasión anterior, Romeo y Julieta de Charles Gounod, ópera que, por cierto, tras haber padecido un relativo olvido, está volviendo a los primeros lugares, y lo atribuyo en buena medida a la magnífica y vehemente interpretación que de ella hacen la pareja de moda, que son la hermosísima Ana Netrebko y Rolando Villazón, nuestro magnífico tenor. La obra difícilmente necesita presentación argumental. Quién más, quién menos, sabemos lo que sucede en esta trágica, hermosísima y evocadora historia de los Capuletos y los Montescos. Ernesto de la Peña cursó la carrera de Letras Clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y poco después en el Colegio de México estudió chino y sánscrito. Fue miembro del Consejo Consultivo del Archivo General de la Nación y de la Academia Mexicana de la Lengua, y hasta el último de sus días fue director del Centro de Estudios de Ciencias y Humanidades de la Fundación Telmex, donde se encuentra albergada su biblioteca. A su oceánica erudición, que lo ubica como humanista de talla mundial, Ernesto de la Peña agregó una inigualable generosidad personal que algunos de los que estuvieron cerca de él nos comparten. Habla Ernesto de la Peña Folk, su hijo. Mi padre siempre ha sido un hombre muy amoroso, divertido y con gran sentido del humor. Él y yo tenemos una amistad entrañable. Recuerdo que cuando yo era niño jugábamos a los soldaditos. Creábamos dos bandos. En uno estaba mi hermana Mireya y yo, en el otro mi papá. Parábamos soldaditos de plástico a los que les tirábamos con una pelota. Siempre mi papá nos ganaba. Parecía que el truco era que decía que él tiraba con el cañón Bertha, haciendo referencia a un famoso cañón alemán de la Primera Guerra Mundial. Con el paso de los años descubrí que muchos de los juegos y cuentos que nos contaba en nuestra infancia tenían referencias a personajes y hechos históricos. Habla el escritor Jaime Labastida Ochoa, presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. Al atisbar la vasta producción escrita de Ernesto de la Peña, asombra su carácter multifacético, que él calificaría con el mejor adjetivo de proteico. Podría decirse de Ernesto de la Peña lo que sus contemporáneos decían de Pico de la Mirándola, a saber que era un monstruo de la naturaleza. Si entendemos esta palabra, la palabra monstruo, en su sentido original de portento o de prodigio, o sea, como una manera de mostrar al mundo un hecho insólito. De la Peña es, desde luego, un hombre insólito. La curiosidad intelectual de Ernesto de la Peña no ha conocido, pues, límite, su avidez tampoco. De su boca brotaban, y brotan aún, desde luego, como de un manantial inagotable, sentencias, refranes, noticias de todo tipo, igual de la vida cotidiana que de la vida literaria. Habla Eduardo Lizalde, poeta y amigo. Es difícil en unas cuantas palabras decir lo que pienso de mi admirable y sabio amigo Ernesto de la Peña,
somos viejos colegas y he escrito sobre su persona numerosos textos que se encuentran en mis libros. Es muy grande la obra del maestro de la Peña, que afortunadamente ha decidido rescatar de sus archivos lo que no había publicado en mucho tiempo. De la obra del maestro de la Peña me ocupé extensamente, espero que con justicia. Soy el autor de un extenso y yo espero que justiciero prólogo de la obra literaria del maestro de la Peña, impresa en el segundo volumen de esa formidable colección poco comentada, pero he escrito muchísimas cosas más del maestro de la Peña, al que continuaremos leyendo y sobre el que continuaremos escribiendo. Habla Lourdes de la Peña, su hermana. Ernesto, desde chiquito, tuvo inclinación por la cultura. Él aprendió el alfabeto griego antes que el alfabeto español y siempre dejaba todo por leer un libro. Siempre estuvo pegado a la lectura, siempre estuvo pegado a todo lo que fuera cultura. Por supuesto, a la música. La música ha sido otra de sus enormes pasiones durante toda su vida. Nos la pasamos viendo qué oímos, pero la música ha sido la pasión más grande de la vida de Ernesto y mía también. Como persona, también es una gente fabulosa. Desde que éramos chiquitos yo le digo Pitaco. Entonces me hablaba, tengo una urgencia espantosa, ven por mí. Llegaba yo por él y decía, ¿a dónde vamos? ¿A qué sanatorio? ¿Qué se pasa? No, tengo que ir a la librería por un libro nuevo. Habla José Moreno de Alba, lingüista. Se trata de una figura entrañable, en muchos sentidos muy importante para la cultura de nuestro país. Yo quisiera sobre todo referirme a dos aspectos. Uno, su enorme erudición, su sabiduría, su cultura, que abarca muchísimos campos, pero después de eso es su claridad en la exposición de sus temas. Es un hombre que es tan erudito, tan sabio, que uno podría esperar que quien lo oye en la radio, por ejemplo, pues no le va a entender porque es un hombre muy sabio, muy culto, muy erudito, pero ha sabido, gracias a la precisión con la que habla, expresarse de manera tal, sin dejar nunca la elegancia, prefiere la precisión y por lo tanto es una delicia oírlo y poder entenderlo. Lo único que yo recuerdo ahora, lo que tengo más fresco, es que ahora en la Academia Mexicana de la Lengua, ambos somos académicos, yo soy el director de la Academia ahora, departimos ahora con motivo del fin de año en la Academia y don Ernesto estaba muy contento en la Academia. Teníamos a un guitarrista que tocaba y cantaba y don Ernesto nos acompañó muy contento cantando porque él también, además de que sabe muchísima ópera, también sabe cantar muy bien. Habla Julieta Fierro, divulgadora científica. Yo creo que Ernesto de la Peña es una luz resplandeciente en el ámbito cultural de México. ¿Por qué? Porque es un hombre al que le decimos Zeus de cariño en la Academia Mexicana de la Lengua. ¿Y por qué se lo decimos? Porque es buena gente, sencillo y de una cultura deslumbrante. Cuando él toma la palabra, se hace un silencio y todo mundo se queda con los ojos brillantes mirándolo, deseando que nunca deje de hablar. Cuando yo voy en el coche y lo escucho por esta emisora, si llego a mi destino, me quedo en el coche hasta que él termina de platicar. Porque cada palabra que él dice es un mundo de cultura, de maravilla. Es un gran amigo. Yo recuerdo que una vez tenía un galán y le dije, ¿qué música le pongo? Y me dijo, pon Haydn, no tiene pierde. Así es que hasta en esos asuntos ha sido mi gran amigo. Habla Camila de la Peña Folk, su nieta. Es un hombre muy sabio, le gusta leer, tiene buen gusto para las óperas y muchos programas de radio y televisión y sabe muchas cosas sobre religiones y diferentes idiomas. Es bastante ocurrente. Me cuenta que tiene unos amigos gnomos. Bueno, está Palemontio Caltiche y su esposa doña Hildebranda Polloli. Eso me divierte. Bueno, me acuerdo de que me regaló un libro bien divertido de un niño al que se le salió un ojo. Max y su ojo submarino. Está también muy chistoso. Habla Carlos Monsiváis, escritor. Ernesto de la Peña es un fenómeno cultural y así hay que considerarlo, de una erudición muy notable, de una cultura variadísima, de intereses profundos que van del conocimiento bíblico a la ópera,
y de una devoción por una enseñanza. Hablar con él siempre es un regocijo porque está ahí presente toda una decisión, una vida dedicada a la lectura, a la traducción o a las versiones, a la recepción de las variadas formas de la música clásica y a la seguridad de que no es posible a estas alturas ningún aislamiento, ni lingüístico ni cultural. Una característica ritual de la amistad es el aprendizaje de mi parte. Nunca dejo de sorprenderme y una amistad que no sorprende se vuelve rígida, se vuelve inútil. Querido Ernesto, en uno más de los homenajes que se te deben, te adjunto el mío de un casi monolingüe, pero que gracias a ti entiende muchas de las variedades de la expresión de los idiomas. Habla Margit Frank, filóloga y escritora. Me alegra muchísimo poder ser la primera que te felicite por esa conferencia tan rica, tan llena de cosas, tan sugerente, que da un mentiz categórico a quienes dicen, y aquí entronco con la magnífica laudatio de nuestro director de la academia, Jaime, quienes dicen que ya hay poco que se pueda decir sobre el Quijote. No hay nada más falso que eso. El Quijote es una obra absolutamente inagotable y todos tenemos derecho a hacer nuestras incursiones y nuestras lecturas y nuestras interpretaciones. Bueno, te deseo lo mejor. Muchas gracias. Habla Marcela Montiel, su productora por más de 18 años. ¿Qué decir del maestro Ernesto de la Peña? La erudición, el humor, el disfrute de la vida, de la lectura, el cine, muchas de sus pasiones y preocupaciones de su México querido. Lo plasmó a lo largo de sus más de 4,000 cápsulas, programas de humanismo, ópera, música sacra, siempre atento a las preguntas de los radioescuchas de Imer, casa que le abrió las puertas a la difusión de la cultura. Hace poco, un radioescucha del estado de Oaxaca solicitaba permiso para llamar así a una escuela primaria. Ernesto de la Peña. Habla Alicia Cendejas, escritora. Ernesto de la Peña posee el don de la claridad, la humildad inherente al sabio, el respeto a sus lectores. Lo que importa no es el qué, sino el cómo. Para de la Peña, no existe un rincón que no sea posible explorar. Sus juegos nos remontan a un Copérnico con microscopio. La respuesta está adentro, más allá del tiempo. En su concepción del tiempo, confluyen al mismo ritmo el caos y la armonía. Continúe Ernesto de la Peña rescatando la negligencia de los siglos. Solo él. Estábamos un grupo de señoras esperando la llegada de Ernesto de la Peña. Eran mujeres interesadas en la cultura. Algunas hasta leían, especialmente la anfitriona, quien ordenaba al mesero de Librea que distribuyera generosamente medias de seda. Cuando al fin llegó Ernesto, dijo un mucho gusto general. Sin preámbulo alguno, ella le preguntó qué libros le recomendaba leer. Sin pausa, y alterando el orden del examen que ella misma había preparado, agregó: ¿quién es más importante, Hugo o Proust? E inmediatamente continuó: ¿por qué dijo usted en Sopa de Letras que no le gusta lo improvisado? Ernesto morosamente pasó su mano por la barba casi blanca y dijo: luego hablamos. Ahorita háceme piojito. Habla el escritor Adolfo Castañón. Don Ernesto de la Peña era una persona muy querida en la academia, porque además de ser un milagro de la cultura mexicana contemporánea, era un hombre enormemente vivaz, simpático, agudo, capaz de recorrer teclado de la experiencia desde las notas más graves y rigurosas y solemnes hasta las más terrestres
irónicas, humorísticas. Bueno, yo estoy muy contento de haber podido gozar de su trato en nuestra academia, porque don Ernesto de la Peña era un verdadero atlas, un atlante de las lenguas, de la cultura. Yo me quedo con Ernesto de la Peña, con esta capacidad de ser un recipiente de la belleza del mundo, y lo saludo desde esta entrevista intempestiva para que tenga un buen camino más allá del Aqueronte y que logre ir revestido de todos sus méritos y todas sus virtudes. Habla Juan José Ortega, ingeniero de grabación. Bueno, yo como grabador y amigo del maestro de la Peña, pues él me regresó otra vez a leer porque ya no leía, y gracias a que le grababa y todo lo que él pues decía en sus cápsulas, en sus programas, tenía la curiosidad y me ponía a leer, a investigar, y pues le debo mucho al maestro de la Peña. Habla Roberto Portillo, ingeniero de grabación. Me sorprendió mucho su inteligencia. Lo que yo me llevo a título personal es que don Ernesto de la Peña era una enciclopedia ambulante, el que él no tuviera que consultar alguna fuente externa para poder explicar todo el tema. Tenía ya contemplado las fechas con los sucesos del hecho histórico que estaba explicando en ese momento, y algo que me llevó muy dentro de mí es el trato que tuvo hacia todas las personas que trabajamos alrededor de él, en este caso el equipo de producción, que siempre tuvo a bien contar algún chiste, hacer muy amena la grabación, y pues se le recuerda con mucho cariño. En cuanto a los reconocimientos, puede decirse que a pesar de los muchos que recibió, ninguno correspondía a la abundancia, la excelencia y el alcance de su irrepetible inteligencia. Ganó el premio Javier Villaurrutia por su libro Las Estratagemas de Dios. Publiqué mi primer libro, que fueron Las Estratagemas de Dios, que corrió con muy buena fortuna porque se le dio el premio Javier Villaurrutia. Siguen otros como Las Máquinas Espirituales, El Centro Sin Orilla, Las Controversias de la Fe, La Rosa Transfigurada, una obra no muy vasta, pero sí escrita con mucho amor, con mucho cuidado y con mucho respeto por nuestra maravillosa lengua española. El propio don Ernesto declaraba que muchos dijeron que Las Estratagemas de Dios, un libro de cuentos, había inaugurado un nuevo género literario en México, la teodicea lúdica, porque el lector reconoce varias interpretaciones posibles de hábiles metáforas y parábolas divertidas, y se sorprende de que estén manejadas con tanto virtuosismo. La medalla conmemorativa por los 3000 años de Jerusalén, otorgada por la Embajada de Israel en México. El Premio Nacional de Lingüística y Literatura, otorgado por el Gobierno Federal de México. En 2003, el Premio Internacional Alfonso Reyes, otorgado por el CONACULTA, el IMBA, la Sociedad Alfonsina Internacional. La Medalla al Mérito Ciudadano Benito Juárez García en 2009. El Premio Nacional de Periodismo José Pajes Yergo en su modalidad de publicación o programa cultural por radio en 2009, y la Medalla Mozart, correspondiente a este año 2012. En una de las últimas entradas de su blog, el maestro de la Peña escribió que en su último libro, Palabras para el Desencuentro, la presencia de la muerte se integra a sus palabras, porque la muerte tiende un velo incómodo en las noches de sueño, pero también puede ser una anfitriona permanente para involucrarnos con pensamientos más elevados. Y hay mucha poesía en la imagen de un hombre que trata de explicarse las cosas. Pero poesía fue también toda su vida entera. Para mí también la poesía lírica es en las letras la manifestación suprema del ser humano, así como lo es la música, es la poesía lírica. Apenas el pasado jueves 6 de septiembre, el Colegio de México, con enlace satelital en vivo hasta el puerto de Santander, España, recibió al maestro de la Peña para hacer la entrega del Premio Internacional Menéndez Pelayo. El Consejo de Gobierno de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en su sesión de 7 de junio de 2012, acuerda otorgar la Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a los méritos académicos a don Ernesto de la Peña, 26º Premio Internacional Menéndez Pelayo. La creación del Premio Internacional que hoy tengo el gran honor de recibir es una contribución más al reconocimiento de la labor titánica del sabio que le da nombre y un acicate para seguir adelante en el cultivo de las disciplinas humanísticas y su difusión.
Yo, como mexicano, me siento todavía más comprometido en mis tareas de creación e investigación al recibir esta presea que ya ha adornado a grandes investigadores y escritores, entre los cuales me enorgullece encontrar a varios compatriotas míos. Que se me perdone hacer una breve incursión en mi propia biografía. Mi compañera y esposa, María Luisa Tavernier, siempre a mi lado, con una firme cultura y un afinado sentido crítico, María Luisa ha estado contribuyendo indefectiblemente a mis tareas. Respeto en ella, entre otros muchos aspectos valiosos, su resedumbre moral y su compañerismo incesante, puesto a prueba particularmente en los años recientes en que la enfermedad me ha visitado con impertinente frecuencia. Vaya pues mi agradecimiento emocionado a una compañera amorosa, inteligente y firme que ha suplido con su temple mis muchas debilidades y deficiencias. Para María Luisa, que es al mismo tiempo amor, presencia y motivo. Escucharemos un fragmento del disco Poemas invernales amorosamente puestos en las manos de María Luisa. Elegía. El pájaro en su vuelo descubre el rostro cierto de los aires. En la tierra, las mieses abren la pulpa de su sabor secreto y los surcos se ofrecen al océano del mundo. De pie junto a la fosa en que cayeron yertos mis mejores años, entono jubiloso el canto que me exijo para decir en todos los oídos que la vida, mortal en sus recónditos tejidos, proseguirá sin mí sus lánguidos adioses, sus disculpas por no ser duradera, sus pretextos que colman las venas de entusiasmo, mientras el árbol, el perro fiel, el amigo constante y hasta el fervor frustráneo de un amor indetenible seguirán sin saberlo su ruta de antemano calculada. Habla Ana Cecilia Terrazas, directora general del Instituto Mexicano de la Radio. A nombre del Instituto Mexicano de la Radio, don Ernesto, lo abrazamos y le seguiremos aprendiendo. Parece que el maestro de la Peña se ha ido, pero no. En el IMER, sus letras, sus palabras, su bondad y su sapiencia están todavía y estarán por siempre. Instituto Mexicano de la Radio. Maestro Ernesto de la Peña.